Buenas tardes. A continuación, con mis compañeros Mario Ulises, Fernie Alonso y su servidora Tania, vamos a hablar acerca de los cultivos ornamentales e industriales, considerando así también su importancia, ¿no? Y las principales especies, así como también las técnicas de producción e impacto económico. Empezaré yo explicándoles acerca de los cultivos ornamentales. En los cultivos ornamentales nos dice que son aquellas que se cultivan con fines meramente decorativos, en este caso de interiores de casa, en los jardines. Nos dicen también que esos cultivos ornamentales también forman parte, ¿no?, de los diseños arquitectónicos y paisajismos. Dentro de ello están lo que es sus características de las plantas ornamentales. Una de las principales características es limpiar el aire. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que en este caso sirve para purificar, ¿no?, el aire que nosotros respiramos. La segunda característica es atraer vida silvestre. En este caso además de que lo podemos ver a simple vista, o en dado caso nos ha tocado ver, ¿no?, algunas flores son atraídas, ¿no?, por algunos animales. Dentro de ellos está el colibrí, las abejas, que para ellas forma parte de lo que es la polinización. Una de las características también de las plantas ornamentales es su fragancia. Algunas de las plantas tienen aromas muy exquisitas, y que a simple vista podemos notarlo. Su importancia, la importancia de este tipo de cultivos ornamentales tiene que ver con la mejoría del bienestar y la calidad de vida, ¿no?, enriqueciéndonos en los ambientes, en el que nos da una contribución cultural muy significativa. Los tipos de cultivos ornamentales están lo que son los arbustos. Estos son utilizados, ¿no?, para los jardines, en este caso como las gardenias. Sería una de principales tipos de cultivos. Los cultivos anuales, como bien se dice, ¿no?, anuales, que se dan cada año, como lo que es las amapolas, las begonias, las alegrías. Están también los cultivos perennes, los que todo el tiempo florecen, como lo son el geranio. Sería uno de los tipos de cultivos. Los pastos, ¿no?, como los arbustos. Dentro de los tipos de cultivos bulbos entran los que son las campanas, ¿no?, las orquídeas, los tulipanes. Dentro de los tipos de cultivos ornamentales están bien los que son las trepadoras. Dentro de ellas entran los que son la bugambilia, las campanas trepadoras. Y dentro de las acuáticas entran lo que son las lechugas de agua, creo que es camaloto. Esos son algunos tipos de cultivos ornamentales importantes. Dentro de ellos hay otros tipos de cultivos ornamentales. Están los interiores, como es la almea, afelandra, la salia, la scala, la gardenia y lo que es el jazmín de Madagascar, como pueden observar en las imágenes. Y también están los cultivos ornamentales exteriores, como lo es el helecho, el clavel, los rosales, las begonias, el arcer japonés y el lirio de agua.
entra en los cultivos ornamentales exteriores. Dentro la comercialización, pues dentro de ello pues poseen ciertos requisitos, ¿no? Para garantizar su valor comercial. Uno de los requisitos, se podría decir, para que tenga un valor comercial, pues debe de tener, pues, que sea resistente, ¿no?, a las diferentes características desfavorables que podamos notar en cuanto a cultivo, ya sea que deben de ser tolerantes a terrenos inapropiados. Por ejemplo, hay plantas ornamentales que necesitan de poca agua, de poca luz, y que se tengan que enfrentar a plagas o a enfermedades que las atacan. Uno de las plantas ornamentales, por ejemplo, que no necesita mucha agua, pues serían los cactus, ¿no? Otros beneficios de las plantas ornamentales es que pues tienen muchos beneficios, ¿no? Pero dentro de ellos pues oxigenan y purifican, generando pues humedad. Y nos dice también que está rodeado de estos tipos de plantas, cultivos ornamentales, pues va a mejorar, ¿no?, estimulando la salud física y emocional de las personas. Eso es muy común porque en cuanto a las personas, pues estos tipos de cultivos, pues, ¿no?, hacen que las personas pues se pongan felices, o les gusta estar hablando con sus flores, entre otras cosas. Las técnicas de producción de los cultivos ornamentales nos dice que para llegar mediante una producción integrada de estos tipos de técnicas, pues existen ciertos reglamentos, ¿no?, en cuanto a aplicar ciertas estructuras. Las técnicas de producción de los cultivos ornamentales pues viene siendo más que nada pues conservarlas, ¿no?, conservarlas en buen estado, que estos tipos de cultivos pues sean eficientes para su traslado, se podría llegar a decir, y principalmente pues las técnicas de producción de estos tipos de cultivos pues se relacionan o se llevan a cabo pues en lo que son invernaderos, ¿no?, en el cual pues de ahí integran, ¿no?, ciertas técnicas para mantenerlas en buen estado, que estén muy bien para su elevado costo, ¿no? Referente al impacto al medio ambiente, pues las plantas ornamentales pues van a transformar el dióxido de carbono en oxígeno, en el cual pues va a disminuir este modo de polución. En este caso pues este tipo de plantas pues van a ayudar a combatir, ¿no?, el aire que es producido por los vapores emanados en cuanto a la cocina, ¿no?, o el tabaco. Su ciclo se lleva a cabo por las mañanas de algunas plantas ornamentales, aprovechando la luz solar, aunque existen algunos grupos de plantas pertenecientes a ambientes calurosos, como son las orquídeas y las bromelicias, que lo realizan por la noche, ¿no? Y pues eso sería todo referente
a los cultivos ornamentales. A continuación pues los dejo con mi compañero Mario, que les explicará un poco acerca de los cultivos industriales. Soy integrante del equipo conformado por Tania Samar y Ferni Alonso. Como tal, anteriormente mi compañera Tania expuso lo que es los cultivos ornamentales. Ahora bien, me toca el turno de exponerles y explicarles acerca de los cultivos industriales. Como tal, esta exposición de cultivos industriales la vamos a conformar entre su servidor y mi compañero Ferni. Para ello, voy a proceder a explicar lo que es los cultivos industriales, su importancia y principales especies como tal. Como vemos en pantalla, es un claro ejemplo de cultivos industriales. Un cultivo industrial o los cultivos industriales son esas ciertas plantaciones, más que nada esos cultivos que son utilizadas con ciertos fines, pero como tal, lo que caracteriza a los cultivos industriales es que no podemos consumirlo de manera directa, sino que tiene que pasar un proceso industrial. ¿Para qué? Para que nosotros lo aprovechemos. En otras palabras, los cultivos industriales son esos cultivos que tienen, ahora sí, eh, un producto final, es decir, podría ser el algodón, un claro ejemplo para ello. Sin embargo, los cultivos industriales tienen que atravesar un proceso de producción industrial, lo que esto pues abarca una gran actividad, ¿verdad? Económica en este caso, ya que pues se invierte en esas infraestructuras y la distribución, ya sea de manera interna o de manera externa de los productos finales. Puede ser comercio nacional o internacional. A eso es pues lo que me refiero en esta parte. Como les comentaba, un claro ejemplo puede ser de los cultivos industriales la soya, pues ya que este tiene que atravesar por un proceso industrial pues para llegar a un producto final. Como tal acá, como estamos viendo la materia de sistemas de producción agrícola, en un sistema recordemos que hay entradas, hay funciones y hay salidas. En este caso de la soya, el cultivo de la soya ahora sí ya en producción, ya en cosecha, es la entrada de otro sistema. Esta, pues ahora sí, la soya es la entrada. Dentro de esa entrada, de ese sistema, pues se va a dar un proceso de industria, de industrialización, pues va a manejar ciertos aspectos dentro de su función. ¿Para qué? Para que obtenga una salida. ¿Y qué pueden ser las salidas? Pueden hacer aceite de soya, entre otras. Otro claro ejemplo sería el algodón, que en este caso pues el algodón se va a recolectar, se va a cosechar y se le da un tratamiento. Esto pues ahora sí, la fibra del algodón va a pasar o pasa por procesos industriales. ¿Para qué? Para que se convierta en este caso en tejidos o hilos. Como les dije, en este caso el algodón es la entrada, existe su función en su proceso industrial y luego sale como hilos y tejidos. Ahora bien, la importancia de los cultivos industriales. Como tal, la importancia de estos pues es de manera económica. ¿Por qué económica? Porque ahora sí hay que tener, ahora sí, más que nada el capital pues para que ésta sea elaborada o se lleven a cabo los cultivos industriales. ¿Por qué? Porque por ejemplo en la plantación y cosecha de cultivos pues no, es normalmente que existan ahora sí fuentes de ingresos pues de manera económica. Además, pues la mano de obra pues también es algo que habla de lo económico, porque si implementamos un sistema de cultivos industriales, pues tiene que haber personal para que lo trabajen, ya sea personal, y pueden ser ingenieros de riego, ingenieros, ahora sí, maquinaria agrícola, ingenieros agrónomos, eso pues la mano de obra de esos ingenieros. También puede ser los medios de transporte de las plantas cultivadas, cuando vamos a transportar, ahora sí cuando se está comercializando todo eso, ya que como tal cuando ya exista una salida dentro del proceso industrial, también abarca la gran actividad económica. Asimismo, pues tiene esa gran importancia ya que
su conexión con la industria transforma la materia prima. Por eso es importante los cultivos industriales. Como tal, los cultivos industriales, como les dije, tienen una gran fuerte de actividad económica y empleo. Económica porque da, ahora sí, ingresos, tiene que haber ingresos de dinero, tiene que haber, ahora sí, inversión, y además son importantes porque dan empleo, pues. El vínculo entre los cultivos y las industrias que transforman la materia prima es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora sí desarrollan un pilar muy importante dentro de la economía. Ahora sí, de manera general, la importancia de que tienen esos cultivos industriales es que la importancia primeramente es económica. Luego es importante porque transforma cuando se va a llevar a cabo algo en la industria, va a transformar la materia prima. Y asimismo, pues es importante porque existen, ahora sí, vínculos internacionales. ¿A qué me quiero referir esto? Es de que, por ejemplo, si tenemos ya salido de ese sistema, vamos a tener vínculos, ya sea nacional o internacionales, ¿de qué? De venta del producto que salió, etcétera. Las principales especies, dentro de las principales especies podemos encontrar las oleaginosas, que pueden ser el girasol, la colza. Además pueden existir los textiles como es el algodón y el cáñamo. Eh, También están los que son cultivos industriales azucareros, como es la remolacha azucarada y la caña de azúcar. Y puede existir un grupo ahora sí, de cultivos industriales de manera heterogénea, como es el tabaco o el upupu. Es el tabaco y el upulo. Como un claro ejemplo, tengo 4 imágenes en pantalla: girasol, colza, algodón y tabaco. Eh, Ahora sí, de forma general, los cultivos industriales abarca lo que es la aceituna, la agave, el algodón, el hueso, el cacao, el café, cereza, caña de azúcar, la sábila, el sorgo, el tabaco, la uva, la vainilla, el zapote y el zapupe. Como vemos en pantalla, tenemos lo que es ahora sí, la aceituna, el algodón, el cacao, la caña de azúcar y el agave, que son ahora sí las principales especies de los cultivos industriales. Pues de mi parte sería todo, y pues le doy espacio a mi compañero Ferni para que explique lo que es las técnicas de producción y su impacto que tienen en el ambiente los cultivos industriales. Mi nombre es Ferni Alonso Susano Morales y en esta ocasión voy a completar parte del tema que nos tocó eh, en cuanto al tema de mi compañero Mario, que es cultivos industriales. En este caso voy a retomar eh, un concepto muy importante del cultivo industrial que se refiere a los requerimientos que deben de pasar por un proceso de transformaciones antes de ser comercializados los productos que vienen especialmente de campos, todos aquellos productos que nosotros cultivamos. También no son aptos para el consumo directo, es decir, después de la cosecha nosotros no podemos consumirlo, ya que estos deben de pasar más que nada por un proceso industrial con ayuda de equipos y máquinas especializados. En este caso, me tocó explicar parte de las técnicas de producción, que es lo que nos interesa más en el área de agricultura. En este caso dice que eh, estas técnicas son diferentes prácticas que se realiza para que el cultivo esté lo más mejor para que pueda completar su ciclo biológico hasta llegar a su etapa de producción. Es decir, que con estas prácticas de se explota a lo máximo a la planta para que pueda dar un buen rendimiento en sus frutos. Es decir, todas estas prácticas que nosotros hacemos va a depender en sí en su etapa fenológica de lo que es de la planta. Es decir, en cada uno de los del más edad de la planta va a requerir diferentes tipos de mantenimientos que se le debe de dar. Dentro de las técnicas de producción hay un componente muy importante
que es el suelo y los sustratos. En este caso, el suelo es la capa más externa del planeta. El suelo es un conjunto de materia orgánica e inorgánica, también gases y minerales y líquidos que proporciona soporte y estructura. Es decir, el suelo es algo natural que de por sí ya está cimentado, entonces no solo nada más se cambian en cuestión a concentración de nutrientes. Esto pasa debido a los cultivos que se realizan año con año, entonces va perdiendo también partes de concentraciones nutrientes que tiene el suelo. El otro es sustrato. Sustrato es de las cuales nosotros incorporamos, ya sea manualmente. Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural de síntesis o residual, mineral u orgánico en forma pura o mezcla. Permite también el anclaje del sistema radicular en la planta y es así como ayuda más o menos para soporte de la planta y también tiene algunos porcentajes en cuanto a nutriciones. En este caso también de las técnicas de producción está lo que es la fertilización y esto va a depender mucho del estado fenológico de la planta, ya que en cada uno de los estadios en los cuales está presente la planta va a requerir diferentes nutrientes. No es lo mismo poder fertilizar una planta en cuanto a ya etapa de producción, es decir, en floración, a una planta que está todavía en crecimiento. Entonces, la fertilización está bueno, lo podemos encontrar de dos maneras diferentes. Está la orgánica y también lo químico o lo inorgánico. También está, bueno, la fertilización orgánico se dice que se asocia a la incorporación de materia orgánica, normalmente lo que es el estiércol de ganado, al suelo para corregir las características físicas del terreno o también como una fuente de nutrientes. Es decir, que esta fertilización orgánica viene más que nada de estiércol a base de ganado. Es decir, el residuo se pasa por un compostaje para que estos gases puedan así ya poder fermentar y ya pasar y la planta así ya lo pueda poder absorber. El otro está el control químico. Estos controles químicos son fertilizantes más que nada sintéticos que se realizan con diferentes sustancias y así poder hacer que la planta tenga estos nutrientes disponibles para su crecimiento, desarrollo y fructificación. La otra práctica está lo que es rotación de cultivos. Esto es muy importante, ya que el objetivo es establecer un equilibrio entre cultivos, lo que también permite diversificar los productos y conservar la calidad del suelo. Es lo que nos interesa más que nada a nosotros. Es decir, lo que es la rotación de cultivos trata más que nada de, por ejemplo, si tenemos un predio, no sembrar todos los años un mismo tipo de cultivo, es decir, siempre sembrar, bueno, no siempre sembrar lo que es, por ejemplo, maíz en un solo predio, ya que es ir rotando ciertos cultivos y así poder nosotros conservar los nutrientes que tiene. En la imagen de abajo tenemos un esquema en donde, por ejemplo, hay una rotación en cuanto a estos cuatro predios, es decir, lo que son, por ejemplo, frutos en un predio, sembrar frutos como, bueno, obtener frutos como son los tomates, en el otro las legumbres, como son los frijoles, el otro son las raíces, donde podemos encontrar, por ejemplo, cultivos de bulbos, en otros son las hojas, como son las acelgas, cilantro, eh, también repollo, lechugas, entre otros más, y así ir rotando cada uno de ellos. El otro es asociación de cultivos. Esto viene dando más o menos a lo que es la rotación de cultivos, pero ya es diferente ya que esta asociación de cultivos permite establecer dos a más cultivos en un solo mismo predio y en cuestión a que estos deben de tener eh, requerimientos diferentes en cuanto a nutrientes.
Es decir, que nunca debemos de sembrar un mismo tipo de cultivo, es decir, como la asociación que se hace entre el maíz y el frijol, es decir, tenemos un cereal y una leguminosa a la vez, entonces cada uno de ellos ocupan diferentes requerimientos en cuanto a nutrientes y así no podemos afectar a ambos. El otro es muy importante también lo que es el riego, es decir, el riego establecido en cuanto al predio o también va a ser determinado por medio de la estructura que tiene más que nada nuestro terreno, es decir, la topografía, la forma en la cual nuestro terreno está. En esto estamos hablando si son planos, si son también laderas, tienen algún ángulo de inclinación y todo eso. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a establecer nuestro sistema de riego. Están los sistemas de riegos por surcos, también están los localizados, que son por goteos, los de aspersiones y todo eso. Entonces, es muy importante esta técnica en cuanto al riego establecido en nuestros cultivos. También está lo que es el control de plagas. ¿Por qué control de plagas? Ya que ya vemos que dentro del campo tenemos varios insectos que más que nada afectan a nuestros cultivos y esto es muy importante poder conocer más que nada aquellas etapas también que tienen los tipos de plagas, ya que unos afectan más en su estado larvario y otros en su estado ya de adulto. Un ejemplo del estado larvario es, por ejemplo, y hablamos del gusano del repollo, afecta más en su estado larvario, ya que en su estado adulto pues casi no mucho. Y por ejemplo en su estado adulto podemos mencionar a los trips, ya que estos sí tienen un gran efecto negativo, ya que los trips son los que succionan la savia más que nada de las plantas en cuanto a los cultivos de cítricos y es ahí en donde nos afecta mucho. Eh, el otro también podemos decir un impacto sobre el ambiente, que por ejemplo estos cultivos industriales, ¿qué impacto tiene sobre el ambiente? Estamos hablando sobre que son muy devastadores por el medio ambiente y a las comunidades humanas. La agricultura y la ganadería intensiva provocan la más que nada degradación de los suelos y el uso masivo de tóxicos que se usan más que nada en los productos que son para por ejemplo, insecticidas u otros que se aplican. Entonces esto es tiene un impacto más o menos negativo, ya que también estos cultivos industriales deben de pasar o tienen que pasar obligatoriamente por un proceso en las cuales se hace una transformación, entonces ahí también hay una degradación de energía, es decir, en todos los componentes que nosotros tenemos. Entonces ahí se desprenden también sustancias tóxicas como es el dióxido de carbono mediante las máquinas que se tienen. Entonces sí tiene un impacto negativo. Y también podemos hablar de un impacto positivo, ya que algunos residuos que quedan ayudan más que nada a volver a regresar al suelo y así poder obtener materia orgánica, pero sin embargo en este caso los cultivos industriales sí tiene un impacto más o menos devastador para lo que son los suelos y esto sería más en cuanto a este cultivo industrial y esto sería sobre este pequeño tema.